Hoy cerramos nuestra serie de enseñanzas basadas en el capítulo 7, como les dije, de Primera de Corintios, la primera carta de Pablo en respuesta a una serie de cartas o comunicados probablemente de esta iglesia, donde presentaban diferentes dudas teológicas, querían aprender a vivir el cristianismo de una manera que glorificara al Señor. Y Pablo específicamente en este capítulo ha buscado dar respuesta a varias de las dudas que tienen que ver con las parejas, con los solteros, noviazgos, podríamos decir, viudas, divorciados. Hablábamos al principio del capítulo, Andrés enseñó en la primera sección sobre la importancia de entender lo que es la pureza sexual bíblica como algo que fue diseñado por Dios para practicarse dentro del pacto matrimonial y de una forma específica dentro del pacto matrimonial. Y con eso quiero hacer énfasis a que no solo la pureza sexual se da al hacer las cosas dentro del pacto que Dios ha creado, sino también en la manera en que Dios lo creó, ¿verdad? Y quiero que desde ahora usted empiece a darse cuenta que la tonalidad de las escrituras y del apóstol Pablo en esta sección es de invitarnos a revisar si verdaderamente estamos haciendo las cosas en una forma agradable a nuestro Señor. También predicamos sobre la importancia del pacto matrimonial desde los diferentes puntos de vista, aclarando dudas para los casados, pero también para los divorciados, los viudos, los solteros, y hoy mencionando un grupo distinto, los vírgenes, sobre cómo entender el pacto matrimonial ahora que son cristianos o desde el punto de vista cristiano. Recordemos que entre los escenarios encontrados teníamos estas personas que tal vez estuvieron casados en algún momento, se separaron y ahora siendo cristianos se preguntan qué hacer con la antigua relación que tuvieron fuera de la iglesia. Esos son los que se podrían entender como los solteros. También los viudos o las viudas, aquellos en que, como hemos explicado y se menciona hoy al final de este capítulo, habían terminado, decirlo así, en términos terrenales, su pacto matrimonial por la muerte de su cónyuge. Las vírgenes, que es un grupo diferente, o los vírgenes mencionados el día de hoy, aquellas personas que en obediencia conservan su pureza, no han tenido pareja en ningún sentido. Y también los casados, entre los casados diferentes escenarios, aquellos que están casados los dos cristianos o aquellos que alguno de los dos se ha hecho cristiano y está dentro de una relación con un no cristiano. Para aprender sobre la importancia del pacto matrimonial según la Biblia, usted puede ir a nuestro canal de YouTube y ver las enseñanzas de las semanas anteriores. Y específicamente el tema de la enseñanza de la semana pasada es que no importa si usted es casado, si usted es soltero, si usted es virgen o si usted es divorciado, si usted es viudo, si usted es viuda, si usted es judío, si usted es gentil, si usted es libre o si usted es esclavo. Cada uno debe de encontrar contentamiento en su identidad, en Cristo, en cualquiera que sea la temporada en la que usted esté en su vida, y desde ese lado, desde ese lugar, servir al Señor en obediencia, siguiendo sus mandamientos. Habíamos profundizado en entender el significado de la palabra llamado, meditar verdaderamente cuál es el contenido de esta palabra en el contexto bíblico, es decir, si he sido llamado por el Señor, es decir, no hay error en mi llamado, si he sido llamado soltero, si he sido llamado casado, si he sido llamado cuando estoy casado con uno cristiano o como viudo, cualquiera que sea el escenario, judío, gentil, esclavo, libre, el Señor no se equivocó, y desde ese lugar en el que el Señor lo ha llamado, usted tiene que sentir el contentamiento y el gozo de ese llamado para servir al Señor en obediencia a sus mandamientos.
Esto lo vamos a seguir retomando mientras cerramos el capítulo del 25 al 40. Se los voy a leer. Va a estar ahí en la pizarra, creo. No creo. Está apagado. Ok. En Nueva Versión Internacional, la sección del 25 al 40 dice así: en cuanto a las personas solteras, traduce esta versión en el lenguaje original, en cuanto a los o las vírgenes, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Nada más quiero recordarles que cuando Pablo habla así en esta carta, no está diciendo que lo que él va a decir o está instruyendo no es palabra de Dios, sino que no está haciendo una citación directa al Jesús histórico. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo cuando él estaba enseñando sobre el matrimonio, él cita las palabras de Jesús dadas a los creyentes que lo escucharon en sus enseñanzas. Él ahora no está citando a Jesús, está dando su palabra, pero debemos considerarlo por la misericordia del Señor como alguien digno de confianza. Dice el versículo 40 de esta sección: tengo el Espíritu de Dios, y por eso nosotros podemos creer en su palabra. Aparte de que el testimonio de todas las escrituras y del Nuevo Testamento, en palabras del apóstol Pedro, tenemos claridad de que todas las palabras que salieron del apóstol Pablo, que están registradas en los 66, en los libros del Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Entonces, todo lo que el Pablo está enseñando es digno de confianza. Versículo 26 sigue: pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven virgen se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. En otra versión dice, tendrán que pasar por situaciones difíciles en su vida o por diferentes problemas en su vida. Y dice Pablo, y yo quiero evitárselos. Versículo 29. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que se compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones, libres de aprietos, libres de estos enredos, dice Pablo. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera o las vírgenes, se preocupan de las cosas del Señor. Se afanan por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto, y para mí este es el versículo central que amarra todas las enseñanzas de este capítulo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor.
La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Si nosotros pudiéramos de nuevo, basados en ese versículo central, resumir la enseñanza de Pablo hoy, que amarra todo el capítulo 7, yo lo pondría en estas palabras. En cualquiera que sea el lugar o la condición que estemos hoy, debemos buscar vivir con decoro y plenamente dedicados al Señor. Nos queda poco tiempo y así es como debemos de vivir hoy, no mañana, hoy. En cualquier condición en la que usted esté hoy, debe de buscar vivir con decoro y plenamente dedicado al Señor. Hoy. De aquí los dos puntos que quiero enfatizar durante la enseñanza de hoy. Número 1, hay un tema de cómo debemos vivir. Y número 2, hay un tema o una justificación por parte de Pablo de que por qué es necesario que vivamos de esta manera hoy, no mañana. ¿Por qué es necesario que vivamos de esta manera hoy? Sobre cómo debemos vivir, el resumen que le di en esa frase está compuesto de 3 partes. La primera parte habla sobre lo que ya hemos venido enseñando, en cualquiera que sea el lugar o la condición que estemos hoy, confiando en que el Señor lo llamó a usted en el tiempo correcto. En esa condición es donde usted va a ser llamado a vivir de la manera en que Dios lo manda a vivir. Principalmente, creo yo, en los jóvenes, pero ahora como la juventud se ha extendido como hasta los 50 años, ya uno no sabe, ¿verdad? Hay ese pensamiento de que yo todavía estoy muy joven, es decir, yo soy cristiano y voy a servir al Señor ya cuando esté más viejillo, ya cuando ya yo haya experimentado este montón de cosas. Usted tiene que confiar en el Señor, que es bueno y perfecto, en que si usted ha sido llamado hoy es para servir al Señor hoy, no mañana, de cualquiera que sea el lugar en el que usted esté. Si usted está casado con un no cristiano, no es para usted decir, es que por mi situación yo soy cristiano, pero yo no sirvo en la iglesia, o yo no soy parte de ministerios, o yo no sirvo en las maneras en que el Señor nos invita a servir en su congregación o en su cuerpo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que tal vez el Señor se equivocó. O si usted está casado y su matrimonio está en una situación, en esta, o tengo hijos pequeños, o recién nacidos, o embarazados, o cositas así, ya no puedo servir. Esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Mi esposa estaba embarazada 3 veces y usted cuida si mis palabras por alguna razón suenan mal. Pero hay también una enseñanza, no una enseñanza, una creencia rara dentro de la iglesia, que si una mujer está embarazada, tiene un bebé recién nacido, no puede servir. Como que pierde sus capacidades para usar sus dones dentro de las iglesias. A veces los esposos son los que creen eso. Entonces sientan a las esposas como para que no sirvan, o a veces como que la dedicación que sí hay que tener hacia los chicos pequeños pasa a un lugar más importante que cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En cualquiera que sea el lugar o la condición en la que estemos hoy, dentro de lo sano, según lo bíblico, ¿verdad? Somos llamados a seguir los mandamientos del Señor y por medio de eso servir. Según la frase que le di al principio, debemos buscar vivir con decoro. ¿Se acuerdan del versículo 35? Les digo esto por su propio bien, no es para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. ¿Cómo debemos entender lo que es vivir con decoro? Esa es una palabra que yo he escuchado, pero si a mí me dicen explíquela, probablemente no la puedo explicar. Nada más les paso un truquito ahí. Lo que uno hace es que se mete en la aplicación esas digitales que todos tenemos y busca el mismo versículo en diferentes versiones, y ahí usted se va a dar dando cuenta cuál es el significado de la verdadera palabra. Dios habla hoy, traduce ese mismo versículo de esta manera: vivir de una manera digna.
Vivir de una manera digna. Obviamente estamos hablando de la Biblia, entonces quien define lo que es digno es el Señor, ¿verdad? Fuimos llamados a ser cristianos, ese es el llamado celestial que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Vivamos de manera digna de ese llamado, dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 1, es más, de hecho aquí tengo la sección hasta el versículo 6. Dice Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y ojo cómo empieza a describir ese llamamiento: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. No solo cuando yo ando de buenas, siempre. Ya uno ya está descalificado, ya se quedó. Pero digamos, el corazón debe buscar cumplir esto. Esfuércense, dice Pablo, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Debemos de esforzarnos por vivir de esta manera en la que fuimos llamados. Reina Valera del 95 dice: vivir de una manera honesta y decente ante los ojos de Dios. Nueva Biblia de las Américas dice: para promover lo que es honesto. Es decir, vivimos de una forma en que todo lo que hacemos promueve lo que es honesto, promueve lo que Dios es. Y note que todo esto que Pablo nos está llamando a hacer, ¿verdad? Porque yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero cuando yo leo en Efesios capítulo 4, en el versículo 2, siempre humildes y amables, yo digo, ¡wow! ¡Qué breteada! Es decir, me voy a tener que de verdad poner la camiseta dry fit, dijo, de la sudada, que me voy a tener que meter para tratar de estar siempre en ese estado. Pero Pablo no quiere ponernos cosas pesadas, como decía Naja en la introducción, ¿verdad? No quiere ponernos un lazo, dice otra versión bíblica, como para atarnos y llevarnos a un lugar que nosotros no queremos. Lo que Pablo dice es que esto que él nos está diciendo es lo bueno, es lo que es verdaderamente bueno, y de aquí que todos vamos a tener que hacer esta tarea más o primero que todas las demás, convencernos en que este llamado de Dios es lo que es bueno y no lo que yo creo. Que para yo vivir de una manera digna como cristiana, tengo que apuntar mis ojos a la fuente que define lo que es bueno, no a lo que yo en mi sabiduría creo que es lo que es bueno. Según un diccionario bíblico del griego, dice que vivir de una manera digna o con decoro es en buena forma, según lo bien diseñado y lo atractivo para Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decir, que cuando uno ve la vida de Ben, ve el diseño divino, es atractivo hacia Dios, tiene una buena forma la vida de Ben ante los ojos de Dios. Y plenamente dedicados al Señor, dice el versículo también. Nueva Biblia de las Américas dice que esto significa en constante devoción. Constante es estar como en un lugar y no irse de ahí. Estar en ese lugar y no irse. Dios habla hoy sirviendo al Señor sin distracciones. Ahora, tenemos que entender este mandamiento dentro de la revelación bíblica. Obviamente, Dios sabe que nosotros no lo vamos a poder hacer de manera perfecta si no hubiera enviado a Cristo. Cristo lo hizo de manera perfecta porque nosotros no íbamos a poder y era necesario para la salvación de nuestras almas. Pero sí tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo de constantemente buscar acercarnos más y más a cumplir esta tarea de una forma perfecta. Reina Valera del 95
Dice que vivir plenamente dedicados al Señor significa con la posibilidad de acercarnos sin impedimentos. Es decir, vivir una vida donde podamos limpiar todas las cosas que me hacen estar constantemente conectado a Él. Libres de distracciones en una relación de profundo respeto, traduce un diccionario, y admiración, inspirados por la dignidad, las virtudes y los méritos de Dios. Ahora, dése cuenta de algo que está implícito, no es tan explícito en este texto. Algo que Pablo nos está diciendo sin decirnos. Y es que la manera en que nosotros vamos a poder caminar de la forma honrosa, correcta, con decoro, cada día más, sin interrupciones, para vivir de la forma en que Dios nos manda a vivir, es por medio de fijar nuestros ojos a su palabra. Pablo está diciendo, todo lo que yo les estoy dando es lo que es bueno, y si ustedes lo siguen, alcanzan estos objetivos. Entonces, sin decirnos, Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? La palabra de Dios es el medio por el cual nosotros vamos a poder entender quién Él es, su dignidad, sus méritos, lo que Él ha hecho, lo que Él hace, para que como un resultado de entender quién Él es, nosotros queramos vivir como Él nos manda y estar en constante comunión con Él. El fracaso más grande, creo yo, de la Iglesia Universal o de los cristianos es tratar de vivir de esa manera cortando esto. Cuando nosotros quitamos la palabra de Dios, nuestros ojos de la palabra de Dios, de estar constantemente en la disciplina espiritual del estudio, la meditación y la memorización de la palabra de Dios, todos los días, como nos manda Dios, según lo que es bueno, empezamos a vivir un cristianismo distorsionado. Y nuestras vidas, aunque en muchos lugares las han definido como el verdadero cristianismo, van torcidas y llenas de error. No hay manera de vivir de forma correcta según las Escrituras, alejado de las Escrituras. No hay manera de honrar al Dios de las Escrituras sin que las Escrituras sean las que nos revelen quién es ese Dios. Nosotros, dos cosas: no tenemos ni que cargar con la tarea de descubrir quién es Dios, porque las Escrituras son las que nos revelan quién es Dios. Y abro un paréntesis simplemente para que ustedes no se equivoquen: las Escrituras no se las dieron a usted, las Escrituras se las dieron a la iglesia. Entonces, cuando yo hablo de que nosotros tenemos que tener una relación con las Escrituras, estoy hablando de que esa relación es personal, pero en el contexto de la iglesia. Todas las sectas que existen en este mundo empezaron porque alguien creyó que era suficientemente sabio como para interpretar las Escrituras solo. Así se crearon todas las sectas que se parecen al cristianismo: Testigos de Jehová, los mormones, todas empezaron así. Una persona que dijo: yo voy a hacer la Biblia mía, no el resto de la iglesia, y yo voy a empezar a interpretarla, síganme ustedes a mí. Así se crearon las sectas. Entonces, no es eso lo que estoy diciendo. La Biblia fue entregada a la iglesia, y por medio de cada uno de nosotros, en el contexto de la iglesia y con la iglesia, estudiamos las Escrituras, descubrimos quién Dios es y aprendemos a caminar de acuerdo a sus mandamientos. Verdaderamente vamos a ver vidas transformadas que se parecen progresivamente a Jesús. Yo esto lo trato de hacer con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo no vengo aquí a hablar mal de la obra del Espíritu Santo en otras iglesias, pero sí de algunas cosas que pasan en algunos otros lugares que la gente entiende que son iglesias. Pero yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que hay una persona que dice que es cristiana, ¿verdad? Y que tiene 25 años de ser cristiana, pero sigue viéndose igual. Sigue respetando a su esposa, sigue respetando a sus hijos, sigue robando, sigue en sus vicios, sigue haciendo lo que le da la gana. No están siendo transformados. Hay un común denominador, según lo que yo he experimentado en mi vida, de todas las personas que son así, y es que la palabra de Dios no es el centro.
de su cristianismo. Y la gente dice, es que Cristo es el centro de mi cristianismo. No hay Cristo sin la palabra de Dios. Eso es algo que usted inventó y usted le puso el nombre de Cristo. Por eso conocemos a muchas personas que son muy rápidas para decir, yo creo en Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios de las Escrituras. Porque si es el Dios de las Escrituras están en el centro de su vida. Porque son las Escrituras las que definen el Dios en el que usted cree. No es la tarea de nosotros descubrir un Dios sin las Escrituras. Dios nos dio las Escrituras para que descubriéramos a Dios. Y cuando descubriéramos a Dios, nos admiráramos de quién Él es por las Escrituras y buscáramos seguir sus caminos y estar en comunión con Él. Nosotros no tenemos el derecho de definir quién Dios es. Hay cientos de videos que probablemente todos ustedes de alguna manera han sido impactados, por ejemplo, si tienen redes sociales, sobre estos shows que pasan en algunas iglesias, donde de repente hay como un pastor dándole con un saco a las personas y las personas caen de espaldas, ¿verdad? Y hay otros que hablan sobre una borrachera del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se apodera de las personas a un punto en que ellos no pueden controlarse, no pueden controlar su cuerpo, no pueden controlar sus palabras, no pueden controlar sus movimientos. Y podría parecer o venderse en algunos lugares como muy espiritual, pero no hay nada que esté más alejado de las Escrituras que ese tipo de manifestaciones. Y entonces hay personas que están siendo engañadas por iglesias que creen que están cultivando su cristianismo y viviendo de una manera que es recta ante los ojos de Dios, pero alejados de las Escrituras, lo único que están siguiendo son mandamientos de hombres. Entonces, sea yo o sea quien sea que esté parado aquí enfrente, esa es la tarea de ustedes, igual que los de Berea, según las palabras de los tesalonicenses. La tarea de ustedes y mía es hacer de las Escrituras el centro de nuestra vida. Yo lo tengo pegado ahí, lo tengo tatuado aquí, y se lo he dicho y se lo he enseñado a todo el mundo en todos los discipulados. Sola Escritura resume en latín una de las enseñanzas de los reformadores que toda la iglesia ha practicado desde el principio del cristianismo. La Biblia es nuestra mayor autoridad en temas de nuestra fe, lo que forma nuestra cosmovisión, lo que marca nuestro camino. Nada más. Y quiero ser nada más una vez más cuidadoso. Y la gente dice, no, pero es que yo tengo mi relación personal con Jesús. Tengan mucho cuidado. No hay relación personal con Jesús si las Escrituras no están en el centro de su corazón. El logo de nosotros dice, con el Evangelio en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es lo que tiene que estar en el centro y da forma a todo nuestro cristianismo. Todas esas cosas raras que se ven, que se le atribuyen a manifestaciones del Espíritu Santo, son manifestaciones de yo no sé qué, emociones, o podrían ser hasta demonios, según vemos hasta testimonios en las Escrituras de cosas que pasaban ahí, porque están alejados de la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que convencernos. Yo se los puedo decir, ustedes tienen que orar para que eso sea una convicción en sus vidas. Lo que es bueno para nosotros, lo dice Pablo hoy, lo dice el testimonio de toda la Biblia, para que nosotros podamos caminar de una manera decorosa, honrable al Señor, digna de nuestro llamamiento celestial, y podamos crecer en esa comunión plena con Dios como somos llamados. Solo por medio de las Escrituras lo vamos a poder hacer. Ellas son las que marcan cómo nosotros debemos vivir. Y por eso es que es aquí donde nos quedamos, en Casa Vida, enseñando las Escrituras. Porque en el fondo esas son las que le van a enseñar a usted cómo vivir, a la iglesia cómo vivir, y van a transformar nuestro corazón. Ahora, Pablo, en la segunda parte de esta enseñanza, nos da una justificación de por qué tenemos que vivir así hoy, no mañana, hoy. En el texto usted puede notar que Pablo anuncia, por lo menos en 2 versículos, que nos queda poco tiempo, que tenemos que apurarnos y que él aconseja vivir de esta manera. Dice en el versículo 26,
según la crisis actual. Hay personas que han tratado de entender cuál podría ser esa crisis, ¿verdad? Si Pablo se refería a la persecución del Imperio Romano. Hay gente que dice que en el tiempo que se escribió Primera de Corintios también había una hambruna en la región y que podía estar causando diferentes situaciones difíciles para los solteros, casados y las viudas y demás. Pero la mayoría de las personas entienden, por el contexto en el que está dado el pasaje y por el capítulo, que cuando Pablo está hablando de esa crisis actual, está hablando de los últimos tiempos en los que está viviendo la iglesia. Las diferentes traducciones dicen la presente aflicción, los tiempos difíciles en los que vivimos a causa de las dificultades del tiempo presente. Y el diccionario bíblico del griego dice que según la necesidad presente. Y el contexto del versículo nos apunta a que la necesidad en la que está la iglesia es de vivir de la manera en que Dios nos ha mandado a vivir, porque el tiempo se está acabando. Desde que Cristo se fue hasta que Cristo vuelva, la iglesia del Nuevo Testamento entiende que esto puede pasar en cualquier momento y que es necesario que vivamos de la manera en que fuimos llamados a vivir hoy y no mañana, porque el tiempo se puede acabar y la tarea no la vamos a poder cumplir. Ese es el sentimiento de todos los escritores bíblicos y el testimonio de lo que vemos en la iglesia primitiva según el libro de Hechos. Déjeme leerle varios versículos para que usted crezca no solo en el entendimiento, la magnitud de la tarea y cómo tenemos que ponernos a bretear, sino también en temas de la urgencia de por qué tiene que hacerse hoy. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de que la única razón por la cual las personas podrían entender de que se está tardando Cristo y que no viene tan pronto como nosotros creemos que iba a venir, dice, es porque Dios no quiere que la gente perezca, sino que ojalá se arrepientan. Y la única manera en que nosotros nos arrepentimos y la gente se va a arrepentir es por medio, según Pablo en Romanos, la predicación del Evangelio. Esa es la tarea que la iglesia tiene que hacer. Ser la iglesia. De hecho, la definición de la palabra iglesia, eclesia, significa que fuimos sacados del resto de la humanidad con un propósito específico, para cumplir una tarea específica. Si no fuimos sacados simplemente para quedarnos ahí, reunirnos los domingos y pasar la tuanis como si fuéramos una especie de bicho diferente al resto de los seres humanos. No, fuimos sacados con el propósito específico de cumplir una tarea. Y el sentir de las personas, según la Biblia, es que esa tarea se tiene que cumplir hoy, no mañana. Mateo 24:44, las palabras de Jesús dice, ustedes tienen que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué significa estar preparados? Según el corazón de Jesús. ¿De qué? De que cuando el Hijo venga, usted no va a decir, uy, suave un toque, déjeme hacer lo que me falta hacer, deme un toquecito. No, ya usted está preparado para irse con la tarea hecha. Los mandamientos de Cristo que resumen la ley son enormes. A mí, cuando yo los estudio y los leo, simplemente me llevan a pensar en todo lo que tengo que hacer. Y recuerden, no dejen que su corazón se confunda en el sentido de que qué montón de cosas tengo que hacer como cristiano, sino confiar en que verdaderamente hacer esto es lo que es bueno. Amar al Señor con todo, lo que significa es crecer en esa comunión sin interrupción con el Señor, buscar hacer eso toda su vida y después amar al prójimo como me amo yo. Cuando yo trato de materializar eso en mi horario semanal, sé que hay cosas que yo podría cambiar para poder acercarme más a cumplir esa tarea. Jesús dice que Él da un nuevo mandamiento que refuerza estos dos, según Juan 13, 34 y 35. Y es que se amen dentro de la iglesia de una manera especial, para que el resto del mundo nos pueda distinguir, para que todos sepan que son mis discípulos.
Entonces, no solo es una tarea a nivel global, sino que aquí también tenemos una tarea que Jesús refuerza como un nuevo mandamiento, a amarnos de una manera más intencional, para que por medio de eso se pueda cumplir esa tarea que tenemos que cumplir hoy. Y eso empieza de nuevo. Debería de llevarnos a meditar. ¿Qué voy a hacer yo apenas Dani deje predicar? Porque tengo mejores cosas que hacer. Vaya, revise a ver cuáles son las mejores cosas que tiene que hacer. Porque hay una tarea que usted tiene que hacer. Y si usted hoy es el único día que viene a la iglesia local, procure cumplir esta tarea. Porque tiene que cumplirla hoy. No la deje para el otro domingo, para ver si se topa alguien en el súper. Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos están haciendo, habíamos estudiado en Hebreos, sino animémonos los unos a los otros con mayor razón, ahora que el día se acerca. Háganlo ya, porque el día se acerca, con más razón. Hablando de esa segunda venida de Cristo, donde ya no hay tiempo para hacer la tarea. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que estimularnos los unos a los otros, tenemos que animarnos los unos a los otros. Hay más cosas que hacer, que son las cosas que son verdaderamente buenas. Ahora, esto para mí es como wow, ¿verdad? Porque hay cosas que yo pienso que son las cosas buenas que yo quiero hacer. Yo las hago y sé que son buenas. Por ejemplo, digamos, muchas veces quiero, y no es que esto sea malo, pero digamos, traten de seguirme. Quiero tener una siesta después de la iglesia. Quiero llegar a mi cama, poner el aire si puedo y acostarme porque termino fundido. Y se siente rico, pero tengo que evaluar a ver si lo estoy haciendo de la manera que dignifica al Señor y con las razones correctas, porque si no, hay algo que Dios también me está diciendo que es bueno, y es que me quede, que comparta, que sea intencional en crear conversaciones y animar a otros y amarlos y estar con ellos. Primera de Pedro 4:7, ya se acerca el fin, dice Pedro. Ya se acerca el fin. Y Apocalipsis 22, miren que vengo pronto, dice Jesús. Ahora usted diría, sí, pero es que Apocalipsis es en el tiempo futuro. No. Es decir, sí, se va a cumplir en un tiempo futuro, pero se le dio al apóstol Juan en el año 90 después de Cristo, para que fuera una realidad para nosotros todos los días. Jesús viene pronto. El tiempo se agota en cualquier momento. Y dice, traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué significa eso? Es decir, Él va a retribuirle a la iglesia según hayan cumplido su tarea. La tarea que teníamos que hacer hoy. Esta tarea está bien explicada en Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos en el nombre de la Trinidad y enseñarles todas las cosas que Cristo nos enseñó. Yo tengo que ser un padre responsable si quiero vivir de una manera digna, honorable al Señor, ¿verdad? Y darme cuenta si la manera en que yo estructuro mi semana logra esos objetivos con mis hijos. Si estoy haciendo de mis hijos discípulos. Romanos 13, 11 y 14. Hagan todo esto conociendo el tiempo, dice. Que ya es hora de despertarse del sueño, dice, porque la hora de la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y cuando Pablo está hablando de la hora de la salvación es el día en que Cristo viene. Sí, es más, va a ser más pronto de lo que todos creemos. Por favor, no sea soberbio en decir, no, yo creo mejor que Pablo. Pablo dice, usted no sabe, va a ser más pronto de lo que usted cree. La noche está muy avanzada, dice, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas, de la luz. Andemos decentemente. Es exactamente la misma instrucción que le está dando a los de Corintios. Andemos decentemente, como de día, no en orgías
y borracheras, no en la promiscuidad sexual y en lujurias, no en pleitos y en envidias. Vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo hoy. No, déjeme a mí un toque con las borracheras unos días más, estoy demasiado joven. Es que usted es un roco ya, Dani, ya. Déjeme a mí tranquilo, yo se lo prometo que dentro de unos añitos ya ahora sí yo me voy a fajar. Es hoy. Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagan, vea la tarea. Hay que revisar todo lo que estamos haciendo para ver si refleja al Señor. 1 Corintios más adelante en el 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué es hacer las cosas para la gloria de Dios? Vivir de una manera que ante los ojos de Dios es honorable, que refleja quién Él es. Dos citas de teólogos. Leslie Newbigin concluyó que la misión cristiana es vivir en toda la vida del mundo entero. Me encanta cómo lo escribió. En toda la vida del mundo entero. Es decir, básicamente en donde usted está, en todo lo que usted está haciendo, por cualquier lugar en el que usted está, la confesión de que Jesús es el Señor. Es decir, cuando usted surfea, hay algo en su surfing, en la manera en que usted rema, en la manera en que usted se comporta en el agua, en la manera en que usted sonríe cuando tiene olas y cuando no tiene olas, que está reflejando su confesión con el Señor Jesucristo, o usted refleja su confesión solo los domingos, pero cuando está en el agua se vuelve un local, ¿verdad?, que quiere jugar y pegar porte. En Jiu-Jitsu también, digamos, estoy revisando a mí, dando ejemplos míos, ¿verdad? Cuando yo estoy en el tatami y cuando pasan cosas que tal vez me pueden sacar de las casillas, la manera en que yo estoy entrenando, la manera en que le hablo a mis compañeros, la manera en que reacciono en situaciones difíciles, están reflejando mi confesión en el Señor Jesús. Otro teólogo, Christopher Wright, fundamentalmente nuestra misión, si está informada y validada bíblicamente, significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios, por invitación y mandato de Dios, en la propia misión de Dios, dentro de la historia del mundo de Dios, para la redención de la creación de Dios. Es decir, va de nuevo. Vean cómo esto hace que todo lo que nosotros hagamos en la Biblia se alinee con los propósitos de Dios. La misión de la iglesia significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios. No es como que sí, yo a veces me apunto, cuando me sobra tiempo me apunto con el cuerpo de Cristo. Cuando vamos a estudiar en 1 Corintios también, que es un mismo cuerpo, todos somos miembros del cuerpo y todos los miembros tienen importancia. Si usted ya es parte del cuerpo, es decir, si usted ha sido llamado, hay algo importante que usted puede hacer. Es una participación comprometida como el pueblo de Dios por invitación y mandato. Es decir, no solo Dios nos llamó, sino que nos manda a vivir de esta manera. En la propia misión de Dios, no en la misión de Dani, ni suya. Hay que ir a su palabra para entender cuál es su misión. Dentro de la historia del mundo de Dios. Es decir, no cuando usted quiera, porque este no es su mundo. Hay un tiempo que Dios ha determinado y en ese tiempo es donde usted tiene que hacer las cosas. Y Dios dice que es hoy el tiempo, que no hay mañana, es hoy. Para la redención de la creación de Dios. Es decir, para que las personas se salven. Yo digo que los que dicen ser cristianos y no participan en la misión de la iglesia podrían ser los cristianos más malagradecidos del mundo, que fueron salvos por la obra de la iglesia, pero ya no quieren salvar a nadie. Ya ellos son unos egoístas que ya yo me salvé, ya los demás no me importan. Eso es básicamente lo que pasa cuando uno no se compromete con la misión de la iglesia. Y es por esta razón, con esto ya empiezo a aterrizar, que Pablo habla de esta forma cuando está hablando en el texto de hoy. Ya con esto claro, uno entiende las palabras de Pablo. Por
causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Está casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busque una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven virgen se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Tendremos problemas en esta vida, dice otra versión, y yo lo que quiero es evitárselos. Pablo lo que está diciendo es, deje de estar preocupándose porque, es que me tengo que casar para empezar a vivir de manera digna, es que tengo que cambiar esto en mi vida para poder hacer esto de manera digna. Quédese como está, dele con todo. Y dice, si usted es soltero y se casa, le va a costar, van a haber problemas, pero no como unas personas han interpretado que dicen, es que Pablo lo que está diciendo es que la vida de soltero es fácil y la vida de casado es difícil. No, las dos vidas son probablemente igual de difíciles. Pablo se está refiriendo a poder cumplir este llamado de una manera más sencilla. Explica más adelante que para los que están casados, el corazón está dividido. Empuja a querer cumplir los deseos de su esposa y el que está soltero no tiene ese problema. Por eso es que para el casado va a ser un poco más difícil que para el soltero. No es porque estar casado es difícil, es simplemente para poder cumplir esta misión que todos estamos llamados a cumplir. Los casados no están excluidos a cumplir esta misión. Ya voy a hablar en un segundo sobre cómo debemos de entender que el matrimonio más bien tiene el propósito de que el esposo ayuda a la esposa a cumplir esta misión y la esposa ayuda al esposo a cumplir la misión. Salud. Dice de aquí en adelante que los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran, porque este mundo y su forma actual está por desaparecer. De nuevo, Pablo no está diciendo, si usted está casado, olvídese de su esposa. Haga vida como si no está casado. Y si Dios le ha puesto cosas en sus manos para administrar, olvídese de ellas. Pablo lo que está diciendo es, déles el lugar correcto. Déles el lugar correcto. Porque todo esto que usted cree que es tan importante, su carro, su propiedad, su casa y todas estas cosas que ordenan su semana para que usted pueda alcanzarlas y tenerlas, su esposa o las diferentes cosas que usted puede imaginar, todo se va a desaparecer. Pablo dice, no sean ilusos. Si no pongan eso, diríamos en español los ticos, no pongan los huevos en ese canasto. Si nada de eso es eterno, eso se desaparece en cualquier momento. Vivan de una manera digna ante los ojos de Dios y buscando crecer en su relación con Él, sin nada que los estorbe. Esto que está estorbando, dice Pablo, es como si no lo tuvieran. Si tienen una esposa, como si no la tuvieran. Ahora vamos a entender más adelante que obviamente por esto no está diciendo que deshonremos. Obviamente esta es una enseñanza que está dentro del capítulo que ya habló sobre honrar, el pacto matrimonial. Versículo 32, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. De nuevo, Pablo dice, dentro de este contexto, claro, entre más limpio esté el camino, más va a poder usted disfrutar, cumplir lo que Dios lo llamó a hacer. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Y después vuelve a decir lo mismo, pero de las solteras y de las esposas, el llamado es a vivir con decoro, plenamente dedicados al Señor. A los que están solteros y comprometidos con una persona para casarse, Pablo dice, no hay ningún problema, dele, tranquilo, tampoco le estoy diciendo que no se case. ¿Por qué? Porque si usted ya tomó esa decisión, es porque ya usted tiene el don de Dios, ya explicamos eso en las enseñanzas anteriores, y usted tiene que hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, cásese, ¿verdad? Pero si usted no tiene el don de Dios, no se preocupe por lo que el planeta entero vaya a pensar. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar entre el versículo 36 y el versículo 38. No se case. Si todo en su cuerpo le está indicando y en su mente que no hay la necesidad y el deseo para casarse,
aunque en este tiempo principalmente ya sus papás lo hayan comprometido para casarse, o hasta usted tiene un compromiso activo. Si usted, después de ordenar su vida y orar para mostrarle, para que el Señor le muestre a qué está llamado usted a caminar, dice: de ahí, yo lo que veo con claridad, aunque estoy comprometido, porque es que eso es lo que tenía que hacer, ahora veo con claridad que no, que lo que tengo que hacer es quedarme soltero, y quiero dedicarle mi vida a cumplir esto, y veo como así lo voy a hacer, y no hay nada dentro de mí que esté apuntando para casarme. Pablo dice: entonces no se case, no se case, haga de esto una prioridad en su vida, no lo que la sociedad dice que usted tiene que hacer. Haga de los planes de Dios para su vida la prioridad de su vida, y así usted va a poder vivir con decoro y plenamente dedicado al Señor. Este es el deseo de Pablo para todos nosotros. No hacer malos administradores de lo que Dios nos dio, sino que conforme usted se identifica con el Señor, entiende y conoce al Señor a través de su palabra y limpia ese camino con el Señor, usted más bien va a poder honrar las cosas que el Señor le ha dado de una mejor manera. Usted va a poder ser mejor soltero, va a poder ser mejor esposo o esposa, usted va a poder ser mejor viuda, o usted va a poder ser mejor virgen, basados en el contexto de estos versículos. Así es como deberíamos de vivir ahora. Esta es la tarea para este momento, para todos nosotros. Esto es lo que le da verdaderamente gloria a Dios. Tenemos que meditar y revisar todo lo que hacemos, a ver si refleja nuestra confesión por el Señor Jesucristo. Tanto solteros como casados, no estamos exentos ningunos en ninguna situación de buscar con todo nuestro corazón cumplir esta tarea. Voy a darles un par de ejemplos y con esto termino. Con esto quiero ser cauteloso, nadie ojalá malinterprete las palabras que voy a decir, pero simplemente voy a usar por el contexto a los casados y después a los solteros. Esposas, esposos, su tarea, bíblicamente hablando, todo el mundo me va a decir: ¿de eso es lo que está hablando Pablo en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 22? Sí, esto es lo que está hablando Pablo. Su tarea es ayudar a sus parejas a vivir con decoro y dedicados al Señor. Esa es la tarea del esposo y esa es la tarea de la esposa. Ahora, simplemente por una cuestión de orden mental, voy a decir la tarea del esposo y la esposa. Usted puede intercambiarlo, la esposa va a ser igual que el esposo, en este ejemplo que le voy a dar. El trabajo, en este caso, escúchenme esposas, denle vuelta, escúchenme esposos. El trabajo del esposo no es atender las necesidades de la esposa, de todo lo que a la esposa se le ocurra que ella quiere y que ella necesita. Ese no es el trabajo del esposo, atender las necesidades de su esposa, ¿verdad? El trabajo del esposo es ayudar a su pareja a vivir con decoro y dedicados al Señor. Cuando un esposo busca hacer eso, ayudar a su esposa a vivir con decoro y dedicación al Señor, el esposo naturalmente va a recibir de su esposa todas las otras instrucciones que Dios le ha dado a las esposas y a los esposos, viceversa. El trabajo del esposo es vivir con decoro y dedicado al Señor, y cuando el esposo vive en decoro y dedicado al Señor, va a honrar a su esposa y va a querer servirle y va a querer presentarla ante Cristo limpia y sin mancha, como habla Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante. Pero entiendan, aparte de esa, que es la necesidad primordial, el trabajo del esposo no es atender las necesidades de la esposa. ¿Me están siguiendo?
Sí, si no ahora me pueden preguntar al final. Les voy a dar ejemplos. Si su esposo necesita un régimen de ejercicio diferente o tiempos diferentes de descanso, mi amor, y no le estoy hablando a usted, ¿verdad? Usted y yo ya hemos hablado de esto. O tiempos de estudio de Biblia distintos o más largos, o irse con sus hermanos en la fe a un retiro por 2 o 3 días, y los frutos de su vida muestran que está creciendo en su caminar, honrando al Señor y en su comunión con el Señor, el trabajo de la esposa es ayudar a su esposo a que siga ahí. ¿Entienden? Ustedes ahora denle envuelto. No hagamos de esas cosas un problema, creyendo que es que el esposo tiene que hacer las cosas igual que la esposa o las cosas que la esposa quiere, si esas cosas están alejadas de esto que apunta a vivir con decoro y dedicados al Señor. No es que tienen que ser iguales, hay que ayudarnos como esposos. No es que el esposo tiene que hacer todo lo que la esposa quiere para ser un buen esposo. Es que mi esposo es un buen esposo porque me complace en tantas cosas, vieras cómo me chinea. Eso no es ser un buen esposo, bíblicamente. Y la esposa no debería estar con un cuaderno poniéndole check para decirle al final del día, hoy ha sido un buen esposo. La esposa debería estar atenta, buscando de qué manera ayuda a su esposo a vivir cada día más con decoro al Señor y a buscar vivir más en comunión con el Señor. Y el esposo debería hacer exactamente lo mismo por la esposa. Entonces a veces, me imagino que no solo en mi casa, en otros casos que también, ¿verdad? Y lo hemos conversado y hemos crecido en ese área, pero son ejemplos que hemos sufrido en nuestra vida, ¿verdad? Mi esposa me ha dicho, es que yo quiero que vos vayas a tal cena conmigo, es que yo quiero que vos vayas a tal fiesta de cumpleaños conmigo, y mi corazón se ve dividido, porque yo quiero hacer feliz a mi esposa y a mi esposa le gusta pasar tiempo conmigo, pero no es necesariamente lo que yo tengo que hacer, porque si yo necesito quedarme en mi casa tranquilo y tratarme de la manera en que el Señor me ha enseñado para poder vivir el resto de mi vida, que no es simplemente una tarde o una cena, de una manera en que le dé gloria a Él, de una manera correcta, decorosa, en la que yo pueda crecer en la comunión con Él. Si yo necesito quedarme en mi casa, la esposa debería estar okay with it. ¿Cómo se dice? Bien con eso, ¿verdad? Muchas veces es un tema de conflicto. Es que ¿por qué yo tengo que ir a los cumpleaños sola o solo? ¿Verdad? Dependiendo, ustedes saben, tienen que hacer el intercambio. Claro, el esposo quiere siempre estar con su esposa, cuidarla, nutrirla, acompañarla. Pero si por las razones correctas el esposo no puede ir, la esposa debería también estar alegre de que está ayudando a su esposo a que pueda caminar de la manera en que el Señor lo ha caminado. A veces el esposo necesita ir a una clase de ejercicios porque eso le ayuda al templo del Espíritu Santo a estar en la condición necesaria para poder correr la carrera, para poder pelear la buena batalla. A veces el esposo necesita descansar, tomar una siesta, porque mañana tiene que levantarse fresquito para ir a hacer las cosas que el Señor lo ha mandado a hacer, ¿verdad? Y viceversa. A veces es la esposa la que necesita descansar, a veces es la esposa la que necesita ir a la playa y recibir sol, porque eso le alimenta, eso le pasa a mi esposita, le alimenta, Dios hace que el sol le alimente el espíritu de una manera. Entonces yo no quiero ir a la playa, yo me quiero quedar en mi casa, pero yo me sacrifico porque yo sé que cuando yo voy a la playa con ella, ella recibe algo que no es un bronceado, es algo que la nutre de una forma que la hace vivir más fácilmente, de una manera decorosa, y crecer en su comunión con el Señor. Y por esa razón es la razón correcta del por qué servimos a nuestras parejas. Pero bueno, creo que más o menos entendieron la idea. Si no me hacen preguntas al final.
Los solteros, las vírgenes, las viudas, solteras, vírgenes o viudos, igual hagan la tarea, que también aplica en ciertos casos para los casados. No hagan de las necesidades o de las cosas de este mundo su última meta. Yo he escuchado mucho decir, es que este es el momento en que estoy joven y estoy soltero, entonces es donde tengo que trabajar como un loco. Están haciendo las prioridades del mundo, las prioridades de su vida. Y si usted es un cristiano, usted tiene que ver cuáles son las prioridades de Dios para su vida. Y cuando usted se acerca a esas prioridades, puede ser que el Señor sí lo bendiga con mucho trabajo. Pero no haga de las prioridades del mundo, con la soltería que el Señor le ha dado, sus prioridades, si no están alineadas a las prioridades del Señor. Es que tengo muchas oportunidades para servir en el pueblo, para ayudar a las personas en diferentes cosas, pero entonces por eso no voy a ningún estudio bíblico, no voy a la iglesia, no tengo crecimiento espiritual con los hermanos de la fe. No va de la mano con lo que yo encuentro que es el llamado de la Biblia para los solteros y para los casados. Tenemos que revisar todos en qué estamos enfocados. Hagan la tarea, pongan una semana, imprímanla, si no yo se las imprimo aquí en la iglesia, de todos los días de la semana, marquen cuánto tiempo están dedicando al deporte, a trabajar, cuánto tiempo para comer, cuánto tiempo con sus familias o soltero, y revise todas las actividades que hace durante la semana y trate de discernir si esas tareas van de la mano con lo que usted ha encontrado en las escrituras, que es vivir de la manera correcta y agradable al Señor. Traten de romper los esquemas de lo que ustedes creen que es bueno y llenen esas cosas de la manera en que Dios nos ha mostrado en su palabra que es lo que es bueno. Estaba pensando en un ejemplo, espero que me entiendan, para las solteras o los solteros o las vírgenes o los vírgenes, ¿verdad? Sobre su procedimiento para encontrar pareja. Y estaba pensando en mis chiquillos, ¿verdad? Cuando uno tiene chiquillos menores, los papás, ¿verdad? Hoy hablábamos de eso en el desayuno con nuestros chiquillos, ¿verdad? Queremos que ellos confíen en que nosotros sabemos lo que es bueno para ellos, ¿verdad? Y muchas veces, ese fue un poco el escenario de hoy en la mañana, les ponemos una zanahoria enfrente, ¿verdad? Y ellos sin probarla dicen, no, a mí no me gusta. ¿Verdad? A todos nos ha pasado, todos los papás, todos hemos estado en alguna situación similar como hijos también. No, a mí eso no me gusta. ¿Y qué es el comentario que viene después? Pero ni siquiera lo has probado. No, a mí eso no me gusta. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué es que no les gusta? La respuesta para mí es porque la zanahoria no se ve como una hamburguesa, ¿verdad? Ya usted probó la hamburguesa, su mente se grabó y tiene una convicción de que todo lo que se vea de esa manera es bueno, ¿verdad? Y usted siempre se va a comer una hamburguesa como un chiquillo. Pero cuando le ponen una zanahoria, si esa convicción no cambia dentro de usted, usted nunca se la va a comer. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos madurando, un día decimos, bueno, démela. Como hizo Ana Paz hoy. Esto sabe rico. Entonces digamos que ya en su lista está la hamburguesa y ahora está la zanahoria con huevo, ¿verdad? Y así vamos ampliando nuestro repertorio. Ahora, los solteros y las solteras traten de entender lo que les voy a decir basados en esa ilustración. A veces, cuando estamos buscando una persona, si usted siente el llamado con quien compartir su vida, hay palabra de Dios principalmente, pero también personas maduras en la fe que le van a decir a usted, esto es lo que es bueno. Y lo que yo creo es que muchas veces la comida buena se está desperdiciando porque para los solteros y las solteras no son hamburguesas. Vienen de un mundo donde probaron las hamburguesas y ahora viven como cristianos con la idea en su mente de que las cosas tienen que verse como una hamburguesa para que yo me la quiera comer. Entonces, si no tiene este carro, si no tiene esta casa, si no tiene este título, si no tiene este trabajo, si no tiene esta cuenta bancaria, si no hace estos deportes, si no se viste así, no quiero ni poner atención, porque las hamburguesas son así y lo que no es una hamburguesa, yo no lo quiero ni volver a ver. Mi consejo
basado en la enseñanza de hoy, es que revisen su corazón, porque según lo que yo encuentro en la Biblia, lo que es bueno no es esa hamburguesa, sino corazones que busquen genuinamente crecer en su caminar cristiano, que sea decoroso y honrable al Señor y crecer en su comunión con Dios. Eso es lo que es bueno. Yo no le estoy diciendo que a todo el mundo le van a gustar las zanahorias. Puede ser que usted pruebe la zanahoria y después diga no me gusta, y después pruebe el brócoli y si le gusta el brócoli. Pero cuando usted cambia ese mindset, su corazón se abre de una manera diferente y ahora usted está dispuesto a probar lo que la palabra de Dios dice que es lo bueno, y cuando usted lo prueba, puede ser que experimente lo mismo que experimentó con la zanahoria. Esto de repente es rico. Yo les voy a contar un testimonio personal y con esto termino. Mi esposa sabe y yo sé que ella no era mi hamburguesa y yo no era la hamburguesa para ella, y ella sabía mejor, es más, ella ya sabía de zanahorias, yo no tanto, ¿verdad? Pero digamos, yo como cristiano soltero, yo tenía en mente la hamburguesa, y cuando yo veía a mi esposa no estaba viendo esa hamburguesa, y empecé, por la gracia de Dios y por la comunión de la iglesia, por el consejo de hermanos maduros, a escuchar el consejo divino donde decía, si tiene esto es bueno. Y ella conoce nuestro caminar. Nosotros empezamos cautelosamente de la mano del Señor y de la mano de Dios a acercarnos. Yo con la convicción de que eso era lo que era bueno. Y bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia, andan los 3 carajillos, ¿verdad? Igual mi esposa conmigo. Sí, acérquense y pregúntenle el testimonio de mi esposa. Yo de fijo no era la hamburguesa, y yo probablemente entraba entre la lista de la comida que uno no debería comerse, casi que entrando ya como en lo podrido, ¿verdad? Sí, si alguien ha visto algo bueno en mí y le sirvo al Señor activamente en la iglesia hoy y demás, nada de eso era parte de cuando ella me conoció. Pero ella vio en mí, un poquito, ella vio en mí eso que la palabra de Dios decía que era bueno. Ese componente de que yo, que era un bebé en el cristianismo, ¿verdad? Quería sobre todas las cosas caminar en una forma en que agradara al Señor y crecer en mi comunión con Él y quitar cosas de mi vida poco a poco que me estorbaran en hacer eso. Y ella lo vio en mí y dio para mí un salto de fe, con convicción de que eso era lo que se necesitaba para abrir su corazón, no para empezar a andar conmigo, para abrir su corazón y probar. Y Dios después le puso una convicción de que eso era lo que era bueno para su vida. Y ahí andan los 3 carajillos. Aplica para todos, especialmente para los solteros y las solteras en ese tema en específico, pero lo que les quiero decir es, al final de cuentas, revísense. No todo lo que creemos que es bueno. Lo que el Señor dice que es lo bueno, es lo bueno. Y conforme nosotros descansamos en eso que Dios nos ha dado como bueno y buscamos seguirlo, es cuando vamos a verdaderamente dignificar nuestro llamado, vivir de la manera en que Dios nos ha llamado y poder crecer en nuestra comunión con Él, para como consecuencia natural de eso, ser los solteros que vayamos a ser, los viudos que vayamos a ser, los casados que vayamos a ser, o lo que el Señor sea que nos vaya a llamar a ser, judíos, gentiles, esclavos o libres, honrando al Señor y glorificando al Señor, y por medio de eso cumpliendo la tarea que el Señor dejó a su iglesia. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene algún ejemplo? ¿Alguna pregunta?